Bueno, pero antes de orar, quiero introducir esta serie porque me gustaría orar después de que leamos el texto de esta mañana. Ya ustedes estaban amenazados de que íbamos a empezar con una nueva serie, ¿cierto? Algunos se están enterando. Bueno, ¿cuál era la serie para los que estaban amenazados? Salmos. A mí me encantan los salmos. Nosotros hemos predicado varios salmos que de hecho están en nuestra página. Pero hay una razón especial para predicar sobre los salmos. Vamos a hacer esta nueva serie y titulamos la serie, no sé si quieren cambiar la diapositiva, Poesía que alimenta el alma. ¿Cómo nos alimentamos si no es a través de la palabra de Dios? Vamos a estar estudiando entonces los próximos domingos. La verdad no sé, yo pensé van a ser 4 salmos, después empecé a leer los salmos, esta semana leí como 12 salmos, dije no, tienen que ser 8 y ya voy como en 10, entonces no sé, tenemos 150, entonces no se preocupen que no va a ser más de 150, ¿sí? Pero los salmos son una delicia, ¿sí? Lo difícil es que no hablamos hebreo, porque si habláramos hebreo o entendiéramos el hebreo, eso sería... Y hice el ejercicio de escuchar algunos salmos en hebreo. Eso es melodía a nuestros oídos. En verdad, es hermoso cuando uno escucha, porque son canciones, son himnos, y es maravilloso. Bueno, aunque este es un libro muy conocido por todos, y es uno de los libros más leídos en toda la Biblia, por creyentes y no creyentes, y muchas personas incluso lo leen aunque no creen en Cristo, pero leen el libro de los Salmos. Algunos lo tienen como un tipo de amuleto en alguna parte de su casa, porque creen que si veneran alguna parte de ese libro o de los salmos o algún salmo en especial, van a alcanzar algunas de las bendiciones de las que hablan los salmistas. Otros simplemente porque lo ven como un libro sagrado y porque está ahí en la Biblia. Es uno de los libros más fáciles de encontrar también, porque usted abre la mitad de la Biblia y ahí está, ¿cierto? Como Génesis y Apocalipsis. Entonces son famosos esos libros. Nadie tiene problemas con encontrarlos, a diferencia de Nehemías, que vi algunos bregando esta mañana. Otros simplemente porque es un gusto personal. Y aunque hemos predicado varios de los salmos eh, por razones similares a esta, porque hacen parte de la Biblia, porque son inspirados por Dios y porque es una literatura, como ya dije, hebrea que enriquece y expresan ampliamente el carácter de Dios, también debo decir que predicamos los salmos porque son la palabra de Dios, aunque eso parezca obvio. En los salmos podemos ver un despliegue de adoración que describe de forma inigualable quién es Dios, las perfecciones de nuestro Dios, el carácter de Dios. Los salmos son expresiones que bien leídas y entendidas hacen que cualquier criatura se rinda ante la majestad de nuestro Dios. Pero tenemos que entenderlos y llevaría a cualquier persona a la conclusión de que estamos aquí para adorar a Dios. Si una persona hace un estudio de los salmos, llegaría a esa conclusión. Ahora, hay oraciones en los salmos y aunque no son solo oraciones, nos ayudan a orar. Hay también en canciones y aunque no son solo canciones, también nos ayudan a cantar o a adorar mejor al Señor. Nos ayudan a ser mejores adoradores. Lo que debemos recordar de los salmos son que son palabras de un Dios tratando de comunicarse con nosotros. Palabras vivas de Dios en forma de melodía para nuestra alma. De los 150 salmos, no habíamos predicado el Salmo 1 y por eso decidí arrancar con ese salmo, con el Salmo 1. Los otros, como ya dije, no todos están en nuestro canal, algunos se perdieron en la página, los primeros que predicamos. Pero me parece muy importante arrancar con este salmo, con el Salmo 1. ¿Algunos de ustedes tienen memorizado el Salmo 1? ¿Alguien aquí tiene el Salmo 1 memorizado? Yo he escuchado a personas que memorizan este salmo y realmente es un salmo lindo y es fácil de memorizar, no solamente porque tiene 6 versículos, sino porque hay una lírica ahí que nos ayuda a memorizarlo. Pero el Salmo 1 y el Salmo 2 son los salmos que introducen todo el libro de los salmos. ¿Ok? Cuando leemos los salmos,
estos no son capítulos, cada salmo es independiente. Entonces nos referimos a un salmo como algo independiente, como una canción. Si logramos entender el Salmo 1 y quizás el Salmo 2, eso nos va a ayudar a conectarnos con el resto del Salterio, con el resto de los himnos que están escritos ahí, es decir, con los 148 restantes. Pero también nos va a ayudar a entender la razón por la que los salmistas compilaron todas estas expresiones de adoración, que finalmente nos van a conducir a dos cosas primordiales en los salmos. Uno, a la palabra de Dios, y dos, a Dios mismo o a la persona de Cristo. Ese es el objetivo de los salmistas, aunque incluso creo que algunos de ellos no lo sabían, pero así Dios lo dispuso en la revelación de su palabra. Empecemos entonces leyendo el Salmo 1, los 6 versículos, y después sí les voy a invitar a que oremos juntos. ¿Bien? ¿Están ahí? ¿Tienen la Biblia abierta? ¿Alguien no encontró salmos? Bien, vamos a leer entonces, pero quiero que me acompañen en la lectura, ¿ok? Pero si tiene la Reina Valera, ¿qué es de dónde lo voy a hacer? Para que no suene como hablando otras lenguas. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias nuevamente por darnos, Señor, tu palabra para poder conocerte. Si este libro no existiera, Señor, no tendríamos ninguna forma, excepto por la creación, de poder saber quién eres tú, Señor. Pero incluso hemos sido informados a través de ella, cómo has hecho la creación, cómo nos has formado a nosotros. Y hemos sido enterados a través de ella, Señor, que quieres tener comunión, relación con la creación especial, nosotros. Te damos gracias, Señor. Rogamos que esta mañana podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos, porque podemos estar aquí en este lugar, Señor, y negarnos a escucharte. Pero yo quiero pedirte, Señor, que hables a cada persona que hoy está aquí de forma especial, Señor. No dejes que ninguna cosa lo distraiga, su teléfono, cualquier cosa que esté aquí en este salón, Señor. Impide que se distraigan, Señor, y ayúdales a cada una de las personas que están aquí a entender el mensaje que tú tienes para ellos. Ya sea un mensaje de salvación, un mensaje, Señor, de crecimiento, de ánimo, pero ayúdanos a todos. Gracias por ministrarme a mí, Señor, con este salmo, pero ayúdanos para que todos podamos salir de aquí bendecidos, como dice el salmista. Te damos gracias, Señor, y oramos de esta forma en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hacer algo con este salmo, y es que lo vamos a dividir en dos partes. ¿Sí? La primera parte va a ir del versículo 1 al versículo 3 y la segunda parte del versículo 4 al versículo 6. Fácil el bosquejo, ¿ok? Y vamos a hablar entonces en la primera parte del versículo, vamos a hablar del hombre bienaventurado, del versículo 1 al versículo 3. Vamos a ver por qué este salmo describe un hombre bienaventurado, ¿ok? Lo primero que dice el salmista en la primera línea es que el hombre que es bienaventurado el varón que anduvo, ok, que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado. El Salmo describe a una persona que alcanza la verdadera felicidad. ¿Qué persona presente en este lugar no quiere alcanzar la felicidad? ¿Hay alguien que no esté detrás de la felicidad? Yo creo que nadie nace para ser infeliz, nadie quiere ser infeliz. Todas las personas están buscando la manera de ser feliz. De una u otra cosa, eso es el motor, eso nos impulsa a hacer lo que hacemos, porque queremos experimentar la felicidad.
Queremos ser parte de algo que trae alegría a nuestra vida. Eso es normal. No sé si recuerdan la película que lleva el título de En busca de la felicidad. ¿Cuánto la vieron? Esa película es buena, me gusta la película. El protagonista fue William Smith, que a propósito lo hizo con su hijo. Y él interpreta el papel de un hombre llamado Chris Gardner, que hace hasta lo imposible para conseguir una vida mejor para su hijo, logrando conseguir un buen empleo que al final lo lleva a ser un millonario. Y aunque esa película es sacada de la vida real, es una historia real, su mensaje de en busca de la felicidad no me cuadra. Porque nos lleva a pensar que la felicidad entonces se consigue solamente cuando tenemos riquezas. Entonces, tendríamos que cambiar el título de la película con el perdón del escritor, pero no digan no digan a nadie que yo dije eso. Pero yo temo que muchas personas tienen la misma idea de la felicidad, que la felicidad es algo semejante a eso. Pues lo que dice la Biblia es algo muy diferente y vamos a estar hablando de eso. Las personas bienaventuradas, según el salmista o varios salmistas, porque no solamente lo dice en el Salmo 1, están comprometidas con la palabra de Dios. Y si ustedes leyeron el versículo 3, deberíamos empezar versículo 3, luego versículo 2 y versículo 1. Noten lo que dice nuevamente el versículo 3. Será como árbol plantado, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, de alguna forma, el salmista relaciona el hecho de que la persona dichosa o feliz es esa persona que medita en la ley. Y entonces dice que esa persona no debe andar en malos consejos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Eso es lo que dice. Ahora, cuando yo pienso en eso, yo veo aquí lo que intenta hacer el salmista. Que las personas bienaventuradas, como dice el salmista, repelen tres cosas que los deben distinguir de los que no son bienaventurados, o vamos a llamarles los desdichados. Tres cosas que el hombre bienaventurado debe repeler cuando ese hombre está deleitándose en la palabra de Dios. Eso nos debe ayudar a entender a nosotros dónde estamos, porque en realidad lo que hace el salmista es que describe dos realidades de dos personas. Aunque las personas dicen, no, que hay muchos tipos de personas, que hay todo tipo de creencias y de factores que implican que hay muchos tipos de personas, la Biblia solamente habla de dos personas. En este caso, los felices o los dichosos o los malvados o pecadores. Y usted puede encontrar eso a lo largo de la Biblia. Los justos y los injustos, el pecador y el santo, el impío y el impío, perdón, el creyente y el impío. Siempre la Biblia está marcando eso. Entonces vamos a ver eso. La verdadera felicidad del hombre no es, y debemos recordar eso para quitar lo que hace Hollywood en nuestra cabeza. La verdadera felicidad del hombre no es por lo que el hombre hace, sino por lo que el hombre es. Y a eso apunta el salmista cuando habla de las bienaventuranzas. Las personas bienaventuradas, según los salmistas, están, como ya dije, comprometidas con la palabra. Por eso el salmista dice que es bienaventurado aquel que se deleita de día y de noche en la palabra de Dios. Eso me martilló esta semana en la cabeza de una forma impresionante. Porque yo pensaba, ¿cómo, como pastor uno va orando por la iglesia, cómo ve la iglesia, cómo quiere ver la iglesia? Y le pregunta al Señor ciertas cosas. Pero cuando llegué a este salmo, yo dije, no vamos a lograr nada como iglesia si no hay una iglesia comprometida con la palabra de Dios. Si no hay una iglesia que se deleita de día y de noche en la palabra de Dios. Porque yo no tengo ninguna duda de que ustedes se deleitan el domingo en la mañana en la palabra de Dios. Pero perdónenme, puede ser que los juzgue mal. Tengo mis dudas de que eso pasa lo mismo de lunes a sábado. Que nos estemos deleitando en la palabra de Dios de la misma forma. Y por eso
creo que una iglesia que no está comprometida es como una novia que no recuerda sus votos y termina siendo o puede terminar siendo infiel. La verdadera felicidad, recuerden, no es por lo que hacemos, sino por quienes somos. Entonces el salmista empieza hablando de lo que repele este tipo de personas que están comprometidas con la palabra. De hecho, como ya les dije, deberíamos empezar del versículo 3 hacia arriba. Y él habla de 3 cosas que repelen los que están comprometidos con la palabra de Dios. Y me gusta que lo dice de esa forma, porque de alguna forma, aunque suene redundante, el salmista lo que hace es ayudarnos a entender que a pesar de que las personas estén comprometidas con la palabra de Dios, tienen luchas y que sus luchas son legítimas, ¿sí? Y que el trabajo del creyente es afianzarse en la palabra de Dios, deleitarse en la palabra de Dios para poder repeler esas cosas y ser finalmente hombres dichosos o bendecidos con la palabra de Dios. Entonces, lo primero que él dice es que debe hacer el hombre dichoso es que no debe andar en consejo de malos, en el versículo 1. Bueno, ahí está todo en el versículo 1. Una persona que no anda en consejo de malos, ¿qué hace? ¿O qué no hace? ¿O qué dice? Una persona que no anda en consejo de malos rechaza a los que dicen cosas como estas. Que el dinero produce felicidad. Que la prosperidad se alcanza sin mucho esfuerzo. Que robar no es malo cuando se tienen buenas intenciones. Que el sexo fuera del matrimonio no es tan malo si realmente las personas se quieren, se aman. Esos son los consejos malos, que los escuchamos por montones, en las redes sociales, en los colegios están enseñando filosofías que van contrarias a la palabra de Dios. Están aconsejando a nuestros hijos de forma diferente. Y nosotros estamos recibiendo todo el tiempo los consejos del mundo. Entonces, el salmista advierte que el hombre dichoso no acepta los consejos del malo. No anda en los consejos del malo. No anduvo en consejos de malo. Ahora, tenemos que pensar bien todo lo que eso representa. Y me gusta, aunque hay muchos ejemplos en el libro de Proverbios, pero vayan al libro de Proverbios, al primer proverbio. Es interesante porque yo estaba leyendo, pues todos los meses leo Proverbios. Entonces leí el 1 de septiembre el primer proverbio, que hace parte de mi dieta. Pero me di cuenta que hace lo mismo que el libro de los Salmos. Introduce los proverbios. Pero miren el ejemplo, no tenemos todo el tiempo para leer todo el proverbio, pero miren el ejemplo que encontré aquí. Proverbios 1 y veamos el versículo 10. Miren lo que dice el proverbio 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los transgresores vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. ¿Sí ven lo que dice el proverbio? Es una amonestación de parte de la sabiduría, donde hay una invitación por parte de los malvados, de los perversos. Una invitación a robar, a hacer las cosas de forma fácil y ligera, simplemente para saciar su necesidad. Entonces, cuando regresamos a los salmos, el salmista dice que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, que no acepta ese tipo de invitaciones por parte de los malvados. Dichoso el que no anda según, digámoslo así, según los valores y los estándares de este mundo. Hermanos, y en eso tenemos que hacer un trabajo intencional. Si no nos cuidamos de eso, otra vez, estamos atendiendo consejos todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos recibiendo información y muchas veces esa información no es acorde con la Biblia. Y somos aconsejados que ciertas cosas que deberíamos estar haciendo como creyentes, podemos dejarlas de hacer, que eso no es malo.
Eso no es tan malo. Pero ¿quién lo dice? ¿Y de dónde vienen esos consejos? Si el consejo proviene de la palabra de Dios, debería ser aceptado y tenido en cuenta. Pero si no viene de la palabra de Dios, debemos tener mucho cuidado de dónde viene el consejo. Y por eso es que el salmista advierte que los hombres dichosos no pueden andar en consejo de malos. Ustedes saben que eso se pega, ¿cierto? Cuando una persona empieza a insistir con algo, no, pero eso no importa, ven y hagamos esto, mira que esto es efectivo, mira que esto nos va a ayudar, mira que... Y caemos en la trampa, porque muchos están haciendo eso, pero no es un consejo de la Biblia. Si quiere buenos consejos de la Biblia, abra la Biblia, vaya a la palabra de Dios y pídale al Señor en oración, Señor, necesito hacer esto, ¿qué hago? Y el Señor lo guiará con su palabra. Pero a veces vamos al lugar equivocado, prestamos nuestros oídos a la persona equivocada. Lo segundo que dice el salmista es que ni estuvo en camino de pecadores. En el versículo 1 también dice eso. Aquí el verbo anduvo nos indica que esa persona no solo repele el consejo, sino que se niega a estancarse en ese pecado. Hay una progresión en el que recibe el consejo, pero luego se mantiene en el consejo. Es decir, que esa persona convierte un pecado en un hábito. Hace de ese consejo algo habitual. Ve que, oiga, sí, me funcionó. Entonces empieza a hacerlo. Ay, nadie se dio cuenta. Dios me perdonó. No hay nada de malo en esto. Y empieza a practicar ese consejo malo, que muchas veces es un pecado, hasta que se convierte en un hábito. Está hablando de las personas que trabajan duro en su santificación para que ningún mal consejo se le pegue. Entonces, el salmista dice que la persona bienaventurada, dichosa, es la persona que se mantiene distante del mal consejo y que se detiene para contemplar el pecado. ¿Eso tendrá que ver con nosotros de alguna forma? Si somos realistas, todo el tiempo, todas las semanas, Satanás nos tira de diferentes ángulos, busca cómo tentarnos, ¿sí o no? Y no hay otra forma de hacerlo sino con el pecado. A veces nos llama a airarnos en una situación, a veces nos llama a considerar cosas que sabemos que no son aprobadas por Dios. Pero cualquiera de esas ideas o consejos malos no pueden ser rechazados hasta que nosotros no encontremos ese deleite del que el salmista habla en la palabra de Dios. Entonces, aquí el salmista pretende que la persona bienaventurada sea esa persona que trabaja duro en su santificación para alejar esos consejos, para repeler los consejos y considerar que eso es una opción para él. Está diciendo que el hombre dichoso es aquel que se distingue por sus buenos hábitos. Si todo el mundo maldice, pues él no debe maldecir. Si todo el mundo roba, pues él no debe robar. Si todo el mundo miente para proteger su imagen, pues él debe decir la verdad. Si todos son incumplidos, pues él debe cumplir. Eso es lo que el salmista quiere, que haya una diferencia entre el hombre dichoso, que se deleita en la verdad y que repele los malos consejos y se detiene, como él dice ahí, que se detiene, perdón, ni anda en los caminos del pecador. Y eso es lo que significa detenerse, andar en el camino del pecador, considerar la senda del pecador. Y es precisamente lo que nos advierte el salmista. Y Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces lo que quiere es distinguir cuál es el camino del dichoso y cuál es el camino del desventurado. Él está dispuesto a decir la verdad, aún en contra de su propia imagen, en contra de la corriente de este mundo. Es curioso que Jesús, en el Sermón del Monte, toma los valores de este mundo para retar a los que buscan verdaderamente la felicidad. Él dice, y no tienen que ir allá, voy a leerlo, en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no le cuadra, no cuadra con los valores de este mundo, porque nos enseñan todo lo contrario. Luego Jesús dice, bienaventurados los que lloran. ¿Eso tiene sentido? Para el mundo no, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán
la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Son las palabras de Jesús retando a este mundo con los estándares de este mundo. A decir, nosotros no debemos vivir como vive este mundo. Si somos hombres dichosos, si hemos degustado la palabra de Dios, nuestra forma de vivir debe ser diferente. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es importante para Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es importante para Dios. Al mundo no le interesa eso. En busca de la felicidad, muchos simplemente pasan por encima del que sea y hacen lo que sea. Pero para Dios no. Los estándares de Dios son diferentes. No hay duda de que los estándares de Dios son más gloriosos y que Él quiere que sus hijos sean diferentes de los malvados. Miren lo que dice la tercera línea. Ni en silla de escarnecedores se han sentado. ¿Vieron la progresión? Viene el consejo, luego se detienen y ahora están sentados. Esa es la progresión de cualquier pecado cuando no se atiende el pecado bíblicamente, cuando no respondemos al pecado bíblicamente. Cuando usted dice, no, pero era un consejo nada más y ya. Si hay un mal consejo, si hay una tentación solamente al escuchar un mal consejo, ¿saben lo que deben hacer? Arrepentirse. Señor, perdóname porque sí, consideré que quizás eso era una opción. Ahí, cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces usted no pasa al segundo paso, es que se detiene y empieza a pensar, ¿será? ¿Será que lo hago? Y no termina después sentado en su pecado y en su miseria diciendo, ¿y ahora qué hago? Esa es la progresión del pecado. Entonces el salmista dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora describe a la persona que ya está cómoda en el pecado. Y cuando digo cómoda no es que le guste necesariamente, aunque a algunos les gusta, sino que está ahí atrapada en el pecado y no sabe cómo salir de ahí. Obviamente lo que hace esto es que le roba la dicha al que se ha deleitado en el Señor. Eso es lo que hace el pecado, hermanos. El bienaventurado hace todo lo necesario para salir y ser diferente a los que son desdichados. El bienaventurado cuida su testimonio. Esto sí que era importante cuando yo me convertí. Me marcaban tanto eso, los líderes en la iglesia, su testimonio, su testimonio. Pero saben que yo ya no escucho ni siquiera predicaciones hablando sobre la importancia del testimonio. Que parece que esto dejó de ser importante en algún momento para la iglesia o para el creyente. Y yo creo que la razón por la que dejó de ser importante es porque abundan los malos testimonios, entonces la gente ya está aburrida. Y dentro de la iglesia todo el mundo sabe, no, pues que como somos pecadores. Usted sabe, pastor, que todos somos pecadores. Esto es una muleta para no trabajar en nuestra santificación, para no marcar la diferencia de quiénes somos y cómo debe vivir el hombre que es dichoso, que se deleita en el Señor. Y pueden haber otras excusas. Los escarnecedores son aquellos que inicialmente prestaron sus oídos al mal consejo, pero después degustaron con placer el pecado y ahora están bien cómodos en la silla del pecador. Están ocupando el lugar del pecador. Estos niegan la verdad con su estilo de vida. Lo que hacen, no comunican lo que es Cristo y lo que Cristo hizo por ellos. Déjeme hacerle esa pregunta. ¿La forma en que está usted viviendo comunica quién lo salvó a usted, si usted es creyente? La forma en que usted trabaja, la forma en que usted toma las decisiones, la forma en que usted se comporta, comunica quién es Cristo para su vida a los demás. ¿Cuándo dejó de ser esto importante? Yo creo que sigue siendo importante, no solamente para Dios, sino para el testimonio de los que no son creyentes. Y ustedes saben que los no creyentes, hemos estado hablando de evangelismo. Los no creyentes son expertos en decir, no, pero si allá son iguales. La iglesia está llena de hipócritas. Yo diría que sí, pero de hipócritas arrepentidos. Si nos tildan de algo, de pecadores, es porque hemos reconocido nuestro pecado y estamos cambiando, estamos creciendo, estamos siendo transformados. Pero si no,
¿Cuál es el evangelio que hemos escuchado? ¿En quién hemos creído? Tenemos que evaluar eso. El hombre bienaventurado evita ese estilo de vida. Estas son las tres cosas que repele: el consejo de los malos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores. Ahora contrasta esa idea del capítulo 1 con la idea de sus propios intereses. Escuchen lo que dice, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La persona dichosa es la que se deleita en la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso en su vida? De forma sincera. Y por favor, no me vaya a decir que fue el domingo pasado. ¿Sabe que eso debería pasar a menudo, de forma cotidiana, de forma personal? Yo espero, por supuesto, que Dios trabaje con la palabra, con su palabra en la vida de cada uno. Pero espero que cada día, no solamente el domingo, porque puede ser el domingo en la noche o el lunes en la mañana, Dios siga obrando a través de su palabra en su vida. Porque finalmente es lo que Dios quiere hacer. Pero eso no se va a lograr hasta que entienda lo que está haciendo Dios. Esa palabra que usa ahí, la ley, es la Torá. Y de él dice que de día y de noche. Ustedes saben lo importante que era eso para los judíos, ¿cierto? Ellos incluso la cargaban de forma religiosa, a veces se ponían una cajita aquí en la frente, ¿sí? Eran las filacterias o aquí en el brazo, y guardaban porciones de la escritura ahí para memorizarla, para meditarla, para ir pensando en ella. Y aunque pueda sonar como muy religioso, de alguna forma nos enseña algunas cosas de la importancia de el dichoso, del hombre bienaventurado, de estar, de permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche está hablando. ¿Lee usted la Biblia con regularidad? ¿Estudia la Biblia? Empecemos por lo básico, que es la lectura, ¿cierto? ¿Tiene una forma de saber cuántas veces leyó la Biblia en el mes? ¿Sí o no? Empecemos por ahí. Porque usted dice, ah, no, yo sí la leo, pero ¿la lee todos los días? Saben que hay una cantidad de herramientas hoy día, ¿cierto? Planes de lectura, devocionales, electrónicos, aplicaciones, páginas de internet, hasta hermanos que le hacen el favor y le llama para recordarle. Hay una cantidad de cosas que no hay excusa para uno leer la palabra de Dios. Es más, usted puede bloquear su teléfono y exigirle al teléfono que primero le muestre una porción bíblica antes de usar el teléfono. ¿Sabían eso? Lo puede hacer. Aunque este es el primero en que viola eso. Pero... lectura, estudio de la Biblia, memorización de la Biblia. ¿Saben? Ninguna de esas cosas muestran que realmente hay un deleite por nosotros en la palabra de Dios. Y no estoy hablando de todos, porque sé que hay hermanos que aman, que aprecian la palabra de Dios, pero en forma generalizada, la iglesia de Cristo no se está deleitando en la palabra de Dios. Y eso es aterrador, porque eso es lo que lleva a que la iglesia no sea una iglesia comprometida. Nosotros podemos hacer 1000 cosas, pero si la iglesia no está comprometida con la palabra del Señor, no vamos a llegar muy lejos. Es más, puede ser que en algún momento escuchemos esas palabras aterradoras que nadie quiere escuchar. ¿Recuerdan lo que dice el Señor? Estoy tratando de recordarlo yo mismo. Donde dice que muchos eran, nunca te conocí, apartados de mí. Aterrador, ¿cierto? Nunca te conocí. Pero, Señor, ¿acaso no hicimos? ¿No fuimos? Yo iba todos los domingos. Yo daba, yo hacía. Pero no eras. Pero no eras, dirá el Señor. Dice el salmista que este hombre se deleita en la palabra de Dios. No hay una cosa que traiga más placer al hombre dichoso o bienaventurado que estar en la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, en el orden lógico, serio, honesto, ¿cuál es su mayor deleite? ¿La comida?
el deporte, el trabajo, la familia, los amigos. ¿En qué orden deberíamos poner eso? ¿Cómo debería ser nuestra prioridad en eso? Hermanos, y es por eso que somos débiles, en todo sentido hablando. Porque Satanás sabe eso, y por eso fue que Satanás atacó la palabra de Dios cuando le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, y le hizo dudar. Por consiguiente, Eva ya no tenía los oídos sincronizados con lo que Dios estaba diciendo. Porque él sabe que lo más importante en la vida del creyente es que el creyente no mantenga su atención en la palabra. Ustedes saben lo que eso cuesta, ¿cierto? Tener un buen devocional, hacer un buen estudio. Yo le digo, hermano, vamos a hacer una actividad el otro domingo, vamos a ir a la sierra y todo el mundo puede ir hasta la sierra, subir y bajar. Pero hacer un devocional juicioso durante un mes, wow, eso es como ir al Everest. Eso significa mucho más. Esta persona no deja que sus afanes de este mundo le roben su deleite. No es solo un deleite intelectual de saber más o ser muy teórico en cuanto a lo que la Biblia dice y lucir lo que sabe. No, es un deleite como el de los alimentos, que usted dice, wow, esto estaba rico, ¿cierto? ¿A cuántos de ustedes les gustan los camarones apanados? Ya, ya empezaron a pasar saliva, ya los distrae. Cuando uno se come eso, a mí me encanta, es mi plato favorito. Cuando uno se come eso, yo como rápido, siempre, mi esposa sabe, pero yo me como eso tan lentamente. Y así deberíamos ser con la palabra de Dios. Ay, el devocional, uy, primera de Juan 1, no, ya, salió, chulié y hasta luego. Eso es tragar entero. Yo acepto eso cuando usted se come un perro caliente o algo así, comida chatarra, pero la palabra de Dios, eso es para degustarla, hermano. Usted ni siquiera supo lo que Dios le dijo. Después leyó, si yo leí 5 capítulos, pastor, ¿y qué dice? Así yo le preguntaba a mis hijos en el devocional. ¿Leyeron la palabra? Sí, claro. ¿Y qué leyeron? Ya vengo, papá. Y de vuelta. Así es. No nos deleitamos en el Señor. Noche y día marcaría una diferencia. ¿Quiere conocer un buen creyente? Mire sus hábitos devocionales. No necesita más. Un buen creyente cuida su vida devocional. Se deleita en su vida devocional, en la palabra del Señor. Eso es todo ese es el secreto, hermanos. No hay otra cosa. Es su vida devocional. Y eso implica más que solamente lectura, estudio. Es una persona que se esfuerza por crecer en su entendimiento bíblico acerca de Dios. Y cuando hablo de esfuerzo, hablo de inversión, de dinero, de tiempo. Porque a veces sí hay que comprar una buena Biblia, ¿cierto? Hay que sacar el tiempo para ir al curso, otra vez ese curso. Y lo primero que me preguntan los hermanos, ¿y cuánto va a durar, pastor? Yo no creo que dure más, a veces les quiero contestar así, pero no les digo. Pero yo digo, yo no creo que dure más que la serie que estás viendo en Netflix. Pero la gente piensa eso, de verdad. Miren, yo una de las cosas por las que sufro, hermanos, y les hablo con mi corazón abierto, perdón, es tener que pasar tanto tiempo en otras cosas y no poder invertir el tiempo acá. Cosas administrativas, cosas que hay que hacer. Y yo lucho con eso. Los que me conocen bien saben que es así. Me duele en el corazón tener que gastar más tiempo en cualquier otra cosa que en la palabra de Dios. Y es mi oración todos los días, Señor, ayúdame, ayúdame. Hay días que yo me puedo encerrar ahí y mi esposa me llama, hey, es que no vas a venir a almorzar. Que yo me estoy deleitando en la palabra del Señor, pero yo no lo digo para que ustedes sientan orgullo ni es mi orgullo. Lo digo con vergüenza porque yo quisiera crecer en eso mucho más. Y convierta eso en una oración. Noche y día, dice el salmista que lo hace.
Los resultados de eso los vemos en el versículo 3. Miren el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. Es el versículo favorito del Salmo, ¿cierto? ¿Sí o no? Es lo que todos queremos ver. Prosperidad. Amén. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Bueno, el salmista dice, medita en el Señor. Aléjate de esto. No escuches el consejo. No te detengas en el pecado. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo vivo cerca de un río. Algunos de ustedes saben eso. Y veo los árboles que están ahí al pie del río. A mí me sorprende porque a veces el río está seco, pero los árboles verdes. No hay ni una gota de agua. Y así es lo que dice el salmista. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y usted mira para otro lado y, wow, esos árboles están secos, pero los que están ahí en el río están verdecitos y dan buena sombra. Es fresco el lugar. Así es lo que dice el salmista. El hombre dichoso que se mantiene en la palabra de Dios es un hombre que es como un árbol plantado junto a un río. Eso es lo que dice. Dice que la persona bienaventurada no solamente está ahí, sino que va a dar fruto a su tiempo. Y me gusta como lo dice, porque no dice que va a dar fruto todo el tiempo, porque eso es mentira. En su tiempo va a dar el fruto. Eso es una bendición. Pero a veces tenemos que reconocer que somos infructíferos. ¿Mm? Y todo lo que hace prosperará, prosperará. Esto no significa que ese árbol está libre de plagas, que ese árbol está libre de insectos, que es, no, es un árbol, ¿cierto? Es un árbol que tiene tentaciones en el caso de, usando la figura, es un árbol que tiene luchas, pero es un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas vivas. Todo lo que pasa en el árbol resulta siendo de bendición para el árbol. Este tipo de personas que describe el salmista en el versículo 3 son una bendición siempre para otras personas. La persona que se mantiene ahí en la lectura, en su devocional, comprometido con la palabra de Dios, es una persona que siempre va a ser de bendición para los demás, porque está atendiendo el consejo de Dios. Cuando usted se acerca a esa persona, usted va a escuchar un consejo de Dios. Sus actitudes, generalmente, no todas, van a venir de la palabra de Dios. Este tipo de personas son de bendición. La verdadera prosperidad de que habla el versículo 3 no se mide por lo que yo recibo, sino por lo que doy. La prosperidad no se mide por lo que yo recibo, sino por lo que doy, hermanos. Y eso va muy acorde con las palabras del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y lo demás viene. O sea, yo doy y la prosperidad viene. Eso es lo que dice el Señor. Y es otra prosperidad, ya hablamos de eso. En los versículos 4 y 6 describe al hombre desdichado. Aquí vamos a gastar menos tiempo. Leamos el versículo 4 nuevamente. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ahí describe, entonces, ahí hace una diferencia entre el hombre dichoso y aquí ahora el versículo 4, 5 y 6 habla del hombre desdichado. Los llama malos. Esto coincide con la teología de Pablo. ¿Recuerdan el capítulo 3 de Romanos? Todos se han descarriado, juntos se han corrompido, dice Pablo. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Pero pastor, ¿qué le pasa? Bueno, yo no sé, hable con Pablo. ¿Sí? Si usted considera que medianamente es bueno. No, la Biblia dice que estamos descarriados. Pero no estábamos hablando del hombre bienaventurado. Bueno, hay dos hombres, uno desdichado y otro bienaventurado. Son como el tamo. ¿Saben qué es el tamo, cierto? Es la cáscara, como la cáscara del arroz. En este caso es la cáscara del trigo. En analogía anterior comparaba a los hombres dichosos a un árbol. Y aquí los compara con la cáscara del trigo. ¿Para qué sirve eso, hermano? El tamo, ¿para qué sirve? Sus usos son muy pobres. Puede servir para algo. Para ponerle en el piso a los marranos, ¿sí? Para un gallinero. Cosas como esas sirve.
o incluso para hacer una linda fogata. Pero sus usos son pobres, a diferencia del árbol, que se nos ocurren cientos de ideas. El destino, el destino del hombre malo es diferente al del destino dichoso, mientras que el del hombre bienaventurado es dar fruto. Este hombre no tiene muchas esperanzas. Por tanto, dice el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está el contraste. Dos caminos. Y es lo que Jesús presentó, ¿recuerdan? El camino ancho y el camino angosto. ¿Mm? Y de eso habla la Biblia. De eso habla la Biblia. Dos tipos de personas, dos caminos, una decisión. ¿Por cuál camino quiere ir? Uno te conduce al cielo, otro te conduce al infierno. Yo sé que no muchos quieren escuchar eso, pero dice el versículo 5, por tanto, este es el resultado. Cuando él dice por tanto, este es el resultado de los que vivieron como pecadores, que en el día del juicio no podrán levantarse para hacer defensa de su fe. Ellos no van a participar de las bendiciones de congregarse. Ellos ya tienen su camino trazado y como dice ahí es que van a perecer. Ahora, déjenme hacerles esta pregunta. ¿Quién es el hombre bienaventurado del que habla el salmista? ¿Quién es el único capaz de no aceptar consejo de malos, ni andar en camino de malos, ni sentarse en la silla de los escarnecedores? ¿Quién es? Él es el único. El salmista está revelando realmente que nosotros estamos incapacitados para ser hombres dichosos y bienaventurados si no tenemos a Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Por eso es que él introduce el libro de los Salmos con este salmo, para mostrar la incapacidad del hombre para seguir a Dios hasta que Dios no intervenga y convierta al hombre. Esto es extraordinario. Y no puede ser de otra forma. Es Jesús el único que acepta rechaza o repele los consejos malos, el camino del pecador y la silla del escarnecedor. Él es el único que se puede deleitar de la forma perfecta en la palabra de Dios, en su palabra. Él es el único que le da el valor adecuado a la palabra de Dios. Hermanos, y esto es muy importante porque si no fuera así, ¿sabe lo que pasaría? Que algunos de ustedes saldrían de este lugar pensando, bueno, lo que tengo que hacer es arreglar mi devocional, voy a leer más lectura, voy a comprar un plan, voy a arreglar mi teléfono, voy a bajar la aplicación que el pastor dijo. No, no es hacer esas cosas, es ser esa cosa que produce esas cosas. Y es por eso que tenemos que buscarlo a Él. Recuerda que tu verdadera prosperidad no es por lo que haces, sino por lo que eres. La verdad es que no podemos ser hombres bienaventurados por nuestra propia cuenta, porque somos malos, porque somos pecadores y estamos destinados a pagar por nuestros pecados. Ese es el contraste que hace el salmista ahí. Pero Cristo sí lo hace. Cristo es bienaventurado y Cristo ya pagó para que seamos llamados bienaventurados en Él, en la persona de Cristo. Esto no se logra con cambios externos. Esto no se logra. Por eso es que muchas personas intentan vivir como cristianos, empiezan a hacer cosas de cristianos, pero al final se pierden, al final se desvían, al final se cansan, porque están teniendo vidas como cristianos, pero no son cristianos. Creen que creen, pero no han creído en Cristo. Él no los ha convertido. Tenemos que pensar en eso muy bien. Yo leí una historia del pastor C.S. Sproul. Él cuenta una historia de cómo las personas pretenden cambiar la naturaleza de forma simple con un ritual. Escuchen cómo dice la historia. Resulta que había un individuo protestante que vivía en un barrio católico y que todos los viernes santos, ustedes saben que los viernes santos los católicos no comen carne, entonces todos los viernes santos este protestante católico hacía un asado y volvía locos a sus vecinos con el olor del asado. Así que todos los vecinos católicos decidieron predicarle
el catolicismo para convertir a este protestante en católico. Entonces un día lo lograron. Lograron que el individuo decidiera bautizarse. El sacerdote fue y lo bautizó y le dijo, naciste protestante, te criaste como protestante, pero a partir de hoy eres un católico, y le echó agua. La próxima semana Santa, el otro año, los vecinos volvieron a sentir cierto olor a carne asada. Efectivamente era el protestante ahora convertido en católico. Ellos se fueron para reprender a este católico. Mientras se acercaban, escucharon al católico hablando a la carne y le decía a la carne, naciste como una carne de vaca, te criaste como una vaca, pero desde ahora eres un pescado. Parece chistoso, ¿verdad? Pero si crees que puedes cambiar la naturaleza de un animal con agua o con un ritual, lo mismo pasa con muchos cristianos que piensan que por asistir a una iglesia o incluso bautizarse, ahora son cristianos. La única forma de cambiar la naturaleza del ser humano es cuando te rindes a Cristo y aceptas a Cristo como un pecador. Y entonces vas a empezar a deleitarte en la palabra de Dios. Es la única forma, hermanos. Si tú crees que puedes cambiar tu naturaleza solamente haciendo un par de cosas, acomodando a Cristo en algún lugarcito de tu vida, estás equivocado. Por ahí no es. Y bienvenido. No quiero que te vayas. Quiero que sigas, insistas, buscar al Señor, porque eso se trata. La naturaleza del hombre pecador solo puede cambiar cuando Cristo interviene en la vida del pecador. Dios lo hizo en mi vida y lo ha hecho en la vida de muchos, y Él está dispuesto a hacerlo. ¿Cuál de estas dos filosofías de vida has aceptado? ¿La del hombre dichoso o la del pecador? Yo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Quieres vivir como un cristiano y ser dichoso? ¿Anhelar, deleitarte en la palabra de Dios? ¿Que la palabra de Dios sea tu fundamento y producir frutos para la gloria de Dios? Bueno, hay una invitación para ti esta mañana. Confiesa que eres un pecador. Arrepiéntete de tus pecados y acude a Cristo. No esperes más tiempo. ¿Quieres compartir la verdadera felicidad? Arrepiéntete. Reconoce a Jesús como tu Salvador. Lo puedes hacer hoy. Ven a Cristo y Él te mostrará entonces cuál es el camino. Cierra tus ojos y oremos. Padre, estamos aquí en este lugar buscando escucharte, Señor. Todos aquí llegamos con una expectativa de ti, Señor, de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Y nuestros esfuerzos muchas veces, Señor, son tan pobres, Señor. Pero estamos convencidos de que tu poder, tu gloria, Señor, por lo que Cristo hizo en la cruz, es suficiente para transformarnos, para darnos una vida nueva, para enseñarnos a deleitarnos en tu palabra. Señor, yo te ruego que esta mañana tú salves a los que están en este lugar, que no te conocen, que incluso están haciendo un intento para vivir como cristianos, pero no lo son. Ayúdalos, porque si salen de este mundo, Señor, y no son tus hijos, Señor, les espera un juicio, Señor, que ninguno de nosotros puede describir. Ayúdales a reconocer que son pecadores, que necesitan a Cristo. Pon en sus corazones arrepentimiento genuino, Señor, y acércalos a ti. Atráelos con tu gracia, con tu amor. Gracias por ello, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo, Señor, y por la salvación que es tuya, Señor. Gracias por lo que puedas hacer hoy por nosotros, Señor. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.